Buenas noches a todos. Hoy seguimos con nuestro estudio bíblico. Esto no va a pasar. Seguimos estudiando Marcos y hoy específicamente vamos a hablar del segundo capítulo de Marcos. Para hacer un pequeño resumen, la última sesión, que hace 15 días tal vez, nos dice que hablábamos de Jesús enseña con autoridad, que fue el momento en el que le sacó el espíritu a ese hombre que estaba en la sinagoga. Después Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros, que fue cuando le quitó la fiebre. Vimos en ese momento la diferencia de reprender a un espíritu impuro y a una enfermedad. Qué diferencia como hacía Jesús en una y otra cosa, ¿no? Vimos a Jesús que empezó la prédica por toda Galilea. Entendimos dónde quedaba Galilea, que era la parte norte de toda esta región, donde estaba la parte sur era Judea, la parte central Samaria y la parte del norte era Galilea. Galilea estaba cerca del mar de Galilea y donde empieza a predicar, que es las primeras ciudades donde va, que es Cafarnaún. Vimos también que Cafarnaún era una ciudad importante porque había mucha diversidad de creencias debido a que ahí había un cuartel romano y había muchos judíos los cuales no practicaban las mismas o no se regían bajo las mismas leyes de Moisés, sino que tenían sus propias corrientes. Entonces era una ciudad básicamente pagana. Después vimos también que Jesús sana a un leproso y vimos lo que era la lepra en ese momento. Hoy vamos a hablar acerca del milagro de Jesús sana a un paralítico. Después vamos a hablar cuando conoce a Levi y come con los cobradores de impuestos. Después vamos a hablar la discusión que él tuvo acerca del ayuno. Y finalmente, cuando los discípulos recolectan grano en el día de descanso. Entonces, no sé si de pronto Camilo me puede ayudar con el texto, leyendo el texto en voz alta. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima donde estaba Jesús y luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que están allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: jamás hemos visto algo así. Listo. Entonces, para poder entender mucho mejor el mensaje, ¿qué fue lo que pasó? Primero tenemos que entender cómo eran las casas en la época de Jesús. Entonces, lo primero era que no tenían piso. Era básicamente la tierra, donde simplemente la aplanaban y la emparejaban. Y algunos sí llegaban a hacer una mezcla entre lodo y cal y la dejaban secar. Digamos que eso era para la mayoría de la población, porque ya las personas que eran pues reyes o las personas que ya tenían cierto poder dentro de la sociedad, pues sus casas sí tenían una diferencia de acabado en el piso. Como eran las paredes, básicamente las paredes era hecho de lodo secado al sol, parecidas a las casas de México en adobe. Y si vemos
a lo que dice Job en 4:19. Dice, cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Entonces vemos cómo es los pisos, cómo son las paredes. Bueno, algunas de las paredes eran hechas con piedra, una piedra áspera, y las pegaban con lodo. El techo era un sitio muy importante. Bueno, habían varios espacios. Dentro de los espacios tenemos las habitaciones o piezas, que el número, digamos la que está a la más izquierda, es una casa básicamente de una habitación o de una pieza. Ya las otras que vemos pueden ser de dos. La que está totalmente a la derecha, que se ve el patio, es una de 3 habitaciones o 3 piezas. Y todo dependía también de el poder adquisitivo que tenían. Digamos, los labriegos tenían normalmente una casa de una sola habitación. El patio, que era un sitio muy importante para ellos, porque era un patio que estaba al aire libre, era donde sentían su amor, digamos, hacia Dios, porque veían el cielo, veían el sol, sentían ese espacio. Para ellos, a diferencia de los occidentales, normalmente la casa del occidental tiene una fachada muy bonita y hacia el interior pues ya la casa mucho más cerrada. Para ellos las fachadas era algo muy cerrado, que no era como tan abierto a las personas, pero a medida que ingresaban al interior tenían un patio que era como lo más bonito que podía tener la casa. Otro de los sitios que de pronto era el sitio más importante, o uno de los sitios más importantes, y es del que vamos a poder entender cómo fue que llevaron el paralítico a Jesús, es el techo. En el techo normalmente era un techo con hierbas, y eso lo vemos en el Salmo 129:6. Dice que sean como la hierba en el tejado, que se marchita y nunca crece. Entonces los techos los tenían para diferentes funciones. Entonces había personas que utilizaban el techo para dormir, porque era un lugar privilegiado en el verano, porque cuando hacía sol, digamos, era un lugar como muy rico y daba brisa para sentirla, porque las casas normalmente utilizaban ventanas muy pequeñas. Las puertas también tienen su significado, y es que las puertas, cuando la persona era de mañana, abría para que entrara la luz. Y siempre hemos visto que en la Biblia habla que la luz se refiere a algo bueno, la oscuridad a lo malo. Entonces decía que cuando la persona iba a hacer algo malo, se encerraba, se quedaba básicamente a oscuras. Entonces esa también es una interpretación viniendo de cómo vivían ellos, que dejaban entrar la luz para que la gente viera que no había nada malo dentro de ellos, o cerraban las puertas, que básicamente utilizaban una para supuestamente hacer algo indebido o algo malo. Entonces, como les decía, los techos los utilizaban para dormir, también los utilizaban para almacenar granos o frutas, y la dejaban ahí para que se secaran. Lo utilizaban también, como era un sitio alto, para hacer proclamaciones públicas, básicamente para dar mensajes, y era un lugar donde también oraban y adoraban. Había otro espacio que se llama la galería. La galería tiene que ver con donde está el patio, y la galería normalmente era a los lados de los patios, y era donde se plantaban árboles, arbustos o flores. Y finalmente ahí donde vemos también tenían un pozo que era para recoger aguas lluvias, o servía de escondite. Entonces dice la palabra que los 4 personas que llevaban cargando al paralítico subieron al techo y lo bajaron a donde estaba Jesús. Cuando uno normalmente lee esto, pues se imaginará que los tipos habían puesto unas escaleras, se habían subido de pronto a un tejado de paja, y de alguna forma habían hecho llegar al paralítico al punto donde estaba Jesús. Y básicamente hay 2 teorías de cómo lo hicieron. Y es que normalmente las casas en esa época tenían 2 escaleras, una escalera exterior y una escalera interior al patio. Entonces cualquier persona básicamente podía llegar al techo sin mayor inconveniente. Incluso cuando eran seguidillas, varias casas se pegaban, y en la primera había escalera para subir al techo, se podía viajar o caminar alrededor de los diferentes techos de las diferentes casas y volver a bajar por la última casa de la seguidilla de casas. Entonces ellos subieron ese paralítico por una de estas escaleras.
Decía que hay como dos opciones de cómo bajaron y la primera es que decían que como las casas eran hechas de lodo, básicamente tierra seca, y la parte de arriba era hierba, pues simplemente tuvieron que haber de pronto cavado un poco, porque era usual que cuando las personas dejaban secar sus frutos y sus granos en la parte superior, hacían un hueco para bajar todas ese alimento. Entonces decían, una opción es que hayan abierto ese hueco, hayan bajado donde estaba Jesús, pero de pronto decían, bueno, si hicieron eso, posiblemente hicieron una polvareda, ensuciaron todas las personas que estaban abajo y de pronto no fue así como sucedió. La segunda opción es por medio de la galería. La galería, como habíamos hablado, es donde siembran los árboles y los arbustos, es básicamente como un pequeño jardín que tiene al interior y algunos de esos eran cubiertos. Entonces lo que decía era que posiblemente lo que hicieron estas personas con el paralítico fue bajarlo por medio de esa galería donde no iban a hacer tanto alboroto y llevarlo a donde estaba Jesús, ya que la casa estaba pues básicamente llena. Eh, entonces, bueno, hasta ahí claro. Eh, Hay algo que también importante en ese texto. Ah, perdón, yo tenía aquí los textos, los salmos. Hay algo importante en ese texto y es que si uno ve, dice acá, algunos de los maestros de la ley religiosa en el 6, en el versículo 6, que estaban allí sentados, pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar los pecados. Pero si uno empieza a ver desde que empieza el ministerio, porque esto fue uno de los primeros milagros que hizo Jesús, porque como ya habíamos estudiado, Marcos habla cronológicamente todos los milagros, entonces esto fue uno de los primeros, casi que desde el principio, si uno ve, los maestros religiosos están pendientes, ¿qué está haciendo Jesús? A veces me pregunto si de verdad eran los maestros religiosos los que estaban ahí, o es una figura que se utiliza dentro de la Biblia también, para utilizar que siempre hay una persona que está ahí para criticar, para decir que eso está mal y para juzgar y señalar. Porque si uno lo ve, empieza básicamente desde el bautizo con Juan, empiezan a aparecer estos personajes. Y en ese momento, pues Jesús hasta ahora estaba empezando a hacer sus primeros pinos, por decirlo así, en su ministerio. Entonces, siempre hay esas personas que estaban ahí, ¿no? Y le dicen que él, de hecho lo señalan y le dicen que él está cometiendo una blasfemia. Entonces, ¿qué era el castigo que se daba en esa época para la blasfemia? Era la muerte. Y ellos de una u otra forma tenían razón, era porque las personas que hacían blasfemia, pues básicamente, cuando él dice que va a perdonar los pecados, ellos por educación, la educación que traían, sabían que solo el único que podía perdonar los pecados era Dios. Y había otra cosa que de pronto no es tan claro en el texto, pero que era parte de su educación y de su tradición. Y es que normalmente la enfermedad estaba asociada con el pecado. Entonces ese paralítico estaba así por algún pecado que había cometido. Pero entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús hace un doble milagro. El primero es que le da la salud, porque le permite caminar. Pero el segundo, que es el más importante, es que le limpia los pecados, ¿no? Y como es algo que no se puede ver, entonces Jesús lo que hace es, les doy algo que puedan ver, que es que él se levanta de la camilla, para que crean y tengan fe de que también el tema de los pecados, que ha sido libre, que es algo que no se puede ver, también fue hecho así de la misma manera. Hay algo que es muy importante también, y es que aquí empezamos a hablar de los maestros religiosos. Y básicamente este es un cuadro donde vamos a encontrar cuáles eran los grupos religiosos y algunos de los grupos políticos de esa época, dentro de los cuales están los fariseos, los saduceos, los maestros de la red religiosa, los partidarios de Herodes, los celotes y los esenios. Entonces, para entender un poquito más quiénes eran los fariseos, era la secta religiosa más estricta de ese momento. Insistían en obedecer los más mínimos detalles de la ley y las tradiciones judías, muy influyentes en las sinagogas. ¿Qué compartían con las creencias de Jesús o en qué estaban de acuerdo? Que había alto respeto por la ley,
fe en la resurrección de los muertos y dedicación a obedecer la voluntad de Dios. ¿En qué estaban en desacuerdo? No aceptaban que Jesús fuera el Mesías porque no practicaba todas sus tradiciones y se juntaban con gente de mala reputación. De hecho, en casi este capítulo marca cuatro de los problemas o confrontaciones que tuvo con los fariseos y con los maestros de la religión, porque en el primero perdona los pecados, en el segundo se junta con personas que son de mala reputación, el tercero se me pasa ahorita cuál es, pero lo vamos a ver ahorita cuando estudiemos el texto, y el cuarto es el tema de que cosechan un día, el Sabbat, que es el día de descanso. Bueno, ¿quiénes son los saduceos? Todavía no van a aparecer. En este capítulo van a aparecer los fariseos y los maestros de la ley religiosa, pero más adelante vamos a encontrarlos, entonces los vamos a definir. Es la secta religiosa formada por sacerdotes, quienes eran aristocracia. Solamente aceptaban la autoridad de los 5 libros de Moisés. Obtenían ganancias de los negocios en el templo junto con los fariseos, constituían los principales partidos del Concilio Supremo Judío. Que estaban de acuerdo con Jesús, tenían gran respeto por los 5 libros de Moisés y la santidad del templo. ¿Cuál era la oposición que tenían? Era que no creían en la resurrección de los muertos, pensaban que el templo también podía ser usado para hacer negocios. Los maestros de la ley religiosa, sí, ahí se me equivoqué. Entonces son intérpretes profesionales de la ley, son los que enfatizaban más la práctica de las tradiciones y muchos eran fariseos. A veces cometemos ese error, normalmente ponemos en el mismo nivel a los maestros de la ley religiosa que a los fariseos, pero si vemos son dos grupos diferentes, aunque muchos de estos sí eran fariseos. Tenían alto respeto por la ley, dedicación a obedecer a Dios, en que estaban en oposición a Jesús, y era que negaban la autoridad de Jesús para interpretar la ley, rechazaban a Jesús como Mesías porque no practicaba sus tradiciones. Después tenemos a los partidarios de Herodes. Es un partido político formado por judíos que apoyaban al rey Herodes. ¿En qué estaban en desacuerdo con Jesús? Que procuraban hacer que Jesús dijera algo indebido para arrestarlo. Temían que Jesús causara inestabilidad política. Lo consideraban una amenaza para su futuro político cuando estaban intentando recuperar parte del poder político que Roma les había quitado. Los celotes, grupo de patriotas judíos determinados a expulsar a los romanos de Israel. ¿En qué estaban de acuerdo con Jesús? En la preocupación por el futuro de Israel. Esperaban al Mesías, y en oposición a Jesús, no reconocieron a Jesús como el enviado de Dios. Creía que el Mesías sería un líder político que liberaría a Israel de la ocupación romana. Y finalmente los esenios es un grupo monástico de judíos que practicaba la pureza ritual y santidad personal. Enfatizaba la justicia, la honradez y el compromiso, en eso era como lo que se parecían a Jesús, y en oposición a Jesús creían que los rituales ceremoniales los hacían los justos. Listo, entonces vamos al siguiente. ¿Hasta ahí claros también? Entonces vamos a esta parte que Jesús come con pecadores en la casa de Levi. ¿Me ayudas ahí, por favor? Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Levi se levantó y lo siguió. Más tarde, Levi invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús lo oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces, ¿quién era Leví? Leví era Mateo, ¿no? Y él era un cobrador de impuestos. Era un cobrador de impuestos en Cafarnaún. Entonces, habíamos hablado hace 15 días que Cafarnaún era una ciudad importante
para Jesús, o era una ciudad como básicamente ideal para que empezara su ministerio por el tema de ser una ciudad llena de paganos, pero también era una ciudad donde afluían varios diferentes caminos. Entonces llegaban al mismo punto y era una ciudad básicamente comercial. Ahí se comerciaba bastante. Entonces, ¿qué hacía un cobrador de impuestos? El cobrador de impuestos le pedía impuestos a las personas que vivían ahí y a los comerciantes. ¿Cuál era el salario de un cobrador de impuestos? Básicamente era un porcentaje de lo que cobraban. Pero ellos, para poder ganar más, entonces empezaban a cobrar de manera indebida. Esa era una de las razones por las cuales el pueblo odiaba a los cobradores de impuestos. Y era porque les quería quitar. Eso todavía sigue ocurriendo. Sí, la verdad es que sí. En estos días que nos toca presentar declaración. Justamente es el tema de la declaración de renta, pero sí es así. Entonces, como no había, era una medida injusta o desproporcionada, porque ellos lo hacían a su voluntad y ellos estaban representando al Imperio Romano en ese momento al cobrar esos impuestos, pues obviamente la gente le daba rabia, ira y en cierta forma tristeza de que parte de su trabajo tenía que irse de una manera casi que arbitraria a Leví. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Los cobradores de impuestos eran más odiados que cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Ahora, odiados. Más porque el Imperio Romano no les daba a los cobradores de impuestos una cifra determinada para cobrar. Ellos podían cobrar lo que quisieran. Entonces ellos siempre cobraban una parte mucho más alta, le entregaban algo muy poquito al Imperio Romano y se quedaban con el resto. Entonces por eso los odiaban tanto y se enriquecían además mucho ellos. Y por eso es que los odiaban más. Exacto, esa era la razón. Y obviamente la segunda razón era porque ellos de una u otra forma representaban al Imperio Romano. Entonces la gente no los quería en sus ciudades. Listo. Pero entonces Jesús, como dice ahí en la palabra, vino a estar no con los sanos, sino con los enfermos. Entonces básicamente él dedicó tiempo a cualquiera que necesitara o quisiera escuchar su mensaje, fueran pobres, ricos, buenos o malos. Si entendemos la importancia o el odio profundo que tenía toda la ciudad, o más que todo el pueblo, la gente, hacia estos cobradores, vamos a entender mucho más lo significativo que fue Jesús, que se sentara al lado de ellos y que la gente lo juzgara, pues sentándose con estas personas que eran tan odiadas, ¿no? Y esta segunda parte del segundo capítulo es donde muestra la segunda nota de rechazo de tantos, en general, de los maestros y de los fariseos, por la actitud que tenía hacia los pecadores y que no iba con sus tradiciones. Ahora vamos con la tercera parte de este capítulo, y es con la discusión acerca del ayuno. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cómo lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros, y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Entonces, en esta parte tenemos que empezar a entender lo siguiente. Juan básicamente tenía dos objetivos claros, que era el primero, exhortar o inducir a las personas a arrepentirse de los pecados. Y el segundo era preparar para la venida de Cristo. ¿Qué hacían sus discípulos? Hacían lo mismo que hacía Juan.
estaban alineados a esos dos objetivos o propósitos. Hay una diferencia de los discípulos de Juan a los discípulos de Jesús. Y es que mientras unos estaban preparando el camino, los otros estaban ya gozando de su venida. Entonces se habla que cuando estaba Jesús acá, ellos estaban de celebración, de fiesta, que es lo que hablan ahí más adelante del novio y la novia en la boda. Básicamente es eso. Entonces, los discípulos o los seguidores de Juan ayunaban. Pero, bueno, ¿y cuál era el significado del ayuno? Básicamente dos. Era una señal externa de humildad y lamento por el pecado. Y es una disciplina interior que aclara la mente y mantiene alerta al espíritu. Los discípulos de Jesús no necesitaban ayunar para preparar la venida del Mesías porque ya estaba con él. Señor. ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? Sí. El ayuno es una señal externa de humildad y lamento por el pecado. Y la segunda definición es una disciplina interior que aclara la mente y mantiene alerta al espíritu. Sí, hay una cosa importante y es, hay muchas personas que hablan que el ayuno no es un ayuno de alimento, que es un ayuno de dejar de hacer cosas o de dejar, no sé, dejar cosas que les gusta de lado, de actividades, de diferentes cosas, pero Ayunar de lo que te hace mal. ayudar de lo que se hace mal. Pero cuando dice que es una disciplina que aclara la mente, cuando dejas de consumir alimento físico, el cuerpo se debilita. Y ahí es cuando la mente es más clara. Entonces, necesariamente el ayuno sí tiene que ver con alimento físico. No sé si quieres aportar ahí algo. Depende de la interpretación, sí, hay varias interpretaciones. Porque pues en la iglesia católica el ayuno es importante para poder dejar a un lado eso que te hace daño y practicarlo con fervor. En otras ramas es importante pues físicamente para lo que tú dices, pero el significado real teológico es poder dejar a un lado aquello que te cuesta. O sea, hay cosas que a uno le cuestan, que uno, por más de que trate de luchar contra eso, que sabe que está mal, uno lo sigue haciendo. Entonces son esas cosas en las que invita realmente el ayuno. Okay. El ayuno físico pues también a algunas personas les sirve. Pero... Hay una cosa también importante del ayuno y es que algunas personas creen que por este texto Jesús estaba condenando el ayuno y él no hizo eso. Lo que hacía era que, de hecho, él ayunó en los 40 días de tentación, estuvo en ayuno, pero lo que quiere decir con este texto es que enfatizó que hay que hacerlo por los motivos correctos. ¿Por qué? Los fariseos era una tradición que ayunaran 2 veces por semana. Pero ¿qué era lo que hacían los fariseos? Era mostrarse y se daban como, ay, somos pobrecitos porque somos piadosos y seguimos a la ley, al pie de la letra. Y se mostraban ante los demás que estaban como sufriendo su ayuno. Y eso era lo que decía Jesús, que uno no debe ayunar sin la motivación correcta. De hecho dice que ayunar para impresionar a los demás corrompe el ayuno, corrompe ese acto. Por eso la gente, muchas personas dicen que uno cuando ayuna no debe mostrar que está ayunando. Debe ser algo como muy íntimo. Es lo que hablabas de la humildad. Exacto, hace parte. El segundo también tiene que ver mucho con que, pues lo que dice Cami, si uno doblega el cuerpo, entonces ahí deja actuar a la mente. Cuando es como el placer, exacto, deja salir el espíritu, porque nosotros nos dejamos llevar a veces, por la carne. A mucha gente no le cuesta trabajo dejar de comer, entonces ahí es donde entra la doble interpretación, pero sí le cuesta trabajo de pronto dejar de fumar, o dejar de decir groserías, o ofrecer algo así. Entonces cuando tú doblegas el cuerpo y el producto del placer, ya la mente queda más fuerte o el espíritu. Y de eso también se trata el no mostrar que estás ayunando, que a veces uno cae en la tentación de estar mostrando siempre lo bueno que hace y lo excelente que uno es en todo, y pues
pues no está mal, pero digamos que uno no se puede centrar solamente en eso, sino que a veces uno tiene que esperar a poder saborear eso que uno ha hecho bien o que ha sido canal por hacer bien para después compartirlo a otro. Pero a veces cae uno en tentación de hacerlo primero, mostrar primero para que uno lo vean, no por el compartirlo, sino para que uno lo vean. Entonces eso es lo que quiere decir el no mostrar que tú estás ayunando, teológicamente hablando, mejor dicho. Sí. Hay una cosa, no sé, para los que conocen, en el coaching coercitivo, para que las personas el mensaje sea todavía más interiorizado o sea más, más relevante y de una u otra forma haya una transformación mayor, ellos utilizan dos sistemas. Uno es que la comida es poca mientras se hace este tipo de coaching. Dos, incrementan la cantidad de frío del espacio para que el cuerpo, porque el cuerpo como tal son sensaciones y está muy alerta a diferentes cosas, baje ese nivel, que es lo que hablaba ahí de la carne, y deje netamente la mente libre, clara, y es ahí donde, digamos, se ataca. Que a veces lo hacen con unos propósitos que no son, es así, pero... Y de una manera que no es también. Sí, obviamente, pero sí tiene que ver mucho con debilitar el cuerpo. Es que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Sí, claro. Además, cuando hace ayuno también uno desarrolla también uno de los dones del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Sí. Porque implica muchas cosas. El dominio propio es para toda esa parte que estamos hablando, que calmar la mente, dejar las cosas atrás, eso es un don del Espíritu Santo. Y el ayuno también apoya a que desarrollemos ese don del Espíritu Santo y se vaya fortaleciendo más. Ajá, eso es cierto. Bueno, siguiendo, hablaba de que es como un novio que está en la boda, es el sentido figurado que dice Jesús. La novia, o el significado de novia en el Antiguo Testamento, es el pueblo de Jesús. Perdón, el pueblo de Dios. Y el novio es la representación de Dios. Entonces ahí empieza, es como el sentido figurado que él está hablando, que está como en ese momento de celebración con el novio, él refiriéndose también de una u otra forma que él es Dios. Ahora bien, nos habla de las prendas, ¿no? Que cómo conceder sobre una prenda vieja. Entonces, la prenda vieja hace referencia al antiguo sistema religioso, que es rígido y legalista, mientras que Jesús, con su palabra o el evangelio, es algo nuevo, que es transformador. Entonces no corresponde un pedazo de tela nueva, como él lo dice, o que se puede coser a un pedazo de tela vieja, porque esa tela siempre va a ser rígida. ¿Cómo? Se va a raer la tela. Exacto. Y la otra parte, bueno, dice, la prenda nueva hace referencia a que Jesús vino a ofrecer el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Necesitaban un nuevo comienzo. La segunda parte, la de los cueros, la gente guardaba... primero, ¿cómo hacían esos cueros para guardar el vino? Cogían 2 pedazos de cuero de cabra, lo cosían muy bien por los lados, casi que lo aislaban, y ahí echaban el vino. Normalmente cuando el vino se fermentaba, hacía que el cuero se expandiera. Entonces, ¿qué pasaba? Si alguien echaba vino nuevo sobre una bolsa de esas, la fermentación iba a hacer que ese cuero se expandiera más. Entonces, lo más probable era que se iba a regar el vino, porque ya las costuras no iban a aguantar lo que cedía a ese cuero. Entonces, a eso hace referencia el texto, en cuanto a que para un vino nuevo se necesita una bolsa, básicamente, no una de las que está con el cuero estirado. Y hablándolo conceptualmente, perdón un segundito, hablaba lo mismo, que los fariseos eran rígidos como los cueros viejos, eran limitados por las reglas de los hombres, y el vino nuevo, que era su palabra, un nuevo pensamiento y una nueva forma, requiere de una transformación. Básicamente requiere nacer de nuevo, que es lo que hablaba cuando hacen los milagros del leproso. Esta vez una persona que está naciendo de nuevo, del paralítico y del Leví. Ahora vamos con el siguiente.
los discípulos recolectan grano en el día de descanso. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo: ¿acaso no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Muy bien. Entonces básicamente esta era la cena que se estaba presentando. Y hay una cosa importante, y es que la ley de Dios decía que no se podía cosechar el sábado, básicamente por dos razones. La primera, para que los agricultores no se volvieran avaros y se olvidaran de Dios en el día de descanso. Y la segunda era para proteger a los obreros y evitar la sobrecarga de trabajo. De hecho, los agricultores de esa época, y era algo como normal y básicamente que se hacía, era como una tradición, era que los bordes de los cultivos los dejaban sin cortar para que los viajeros o las personas los pobres que tuvieran hambre pudieran coger de esos granos, de ese cultivo. Era algo como permitido. Inclusive en Deuteronomio 23:25 dice: si entras en el trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con la mano, pero no podrás meter la hoz para cegar las espigas de tu prójimo. Y aquí hubo un problema, y es que los fariseos estaban diciendo que ellos estaban cosechando, porque no les estaban diciendo que coger ese alimento con hambre no era problema en esa época. El problema es decir que se estaba cosechando en esa época, y esa fue la palabra exacta que utilizaron los fariseos para digamos, juzgarlos, que los discípulos era cosechando. Bueno, otra cosa que me parece curiosa, así como lo que les dije, que en la casa de Pedro, donde llegó el paralítico, estaban los maestros. Aquí estamos hablando que ellos van caminando por un campo y dicen que los fariseos los vieron. Entonces, una de dos: o los fariseos los estaban siguiendo, o vuelve y se repite lo que digo, que es una figura porque siempre el resto de personas está criticando, está juzgando, y esa figura se viene presentando a lo largo de todas las historias de Jesús como tal. Entonces, ¿por qué los fariseos decían o utilizaban el término de que cosecharon? Y básicamente es porque ellos hacían la propia interpretación de las escrituras para justificar su posición y asegurar su poder y autoridad sobre los demás. Ellos siempre, lo vemos en muchos episodios y muchos relatos, como el de la mujer promiscua. Ellos siempre estaban esperando el momento para caerle a la persona, para decir: usted está fallando, usted está haciendo esto, se merece castigo, porque esa era la tradición de ellos. Siempre decir que ellos la cumplían y estar mirando la paja en el ojo ajeno, ¿no? Esta es otra parte. Para los fariseos, las reglas del día de descanso llegaron a ser más importantes que el propósito del día de descanso. El día de descanso se hizo precisamente para que fuera un día donde, empezando, era un día de beneficio para el hombre, porque era un día en el que no se iba a trabajar, se iba a tener un beneficio físico, que era el descanso, pero al mismo tiempo se iba a tener un beneficio espiritual, y era que ese día era dedicado a Dios. Entonces era digamos, un gana-gana, ¿no? Pero entonces, ¿qué empezó a pasar con este tema y con muchos otros temas de la tradición de los fariseos? Y es que empezaron a malinterpretar o a interpretar básicamente subjetivamente todas esas leyes para que siempre ellos fueran como los buenos que estaban pendientes de las personas que estaban fallando.
No, bueno, creo que aquí terminamos con... No sé si hay alguna pregunta de este segundo capítulo que vimos, o si hay algún comentario como tal. No sé,